Hablamos constantemente de los hackeos informáticos, de qué pasa si nos hackean una cuenta, de qué pasa si nos hackean nuestros datos personales, pero muchas veces los hackeos son a grandes lugares, digamos, a grandes bases de datos y pueden ser bases de datos públicos. Y ahí nos quedamos para ver qué pasa cuando nosotros damos los datos, nuestros datos confiando en alguna base pública o también una base de datos privados. ¿Qué pasa con nuestros datos, no? ¿Quiénes los manejan y sobre todo quiénes los protegen? Sabemos en algunas aplicaciones, en algunas redes sociales que las estamos otorgando. Pero ¿qué pasa cuando el Estado está frente también al manejo de esos volúmenes de datos? Vamos a conversar con Matías Otero, que es abogado y forma parte del Observatorio de Derecho Informático Argentino. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y por también ayudarnos a entender un poquito cuál es el detalle o la preocupación que tenemos que tener nosotros como argentinas y argentinos de donde dejamos nuestros datos, donde los estamos dejando en la mano del Estado, a lo mejor para, no sé, sacar un carnet de conducir, un certificado médico, en el caso de la pandemia cuando nos vacunamos, ¿qué sucede con nuestros datos que dejamos allí? Teléfono, mail, nombre, apellido, documento. Perfecto. La verdad que hay mucha tecnología disruptiva en cuestión de lo que es manejo de datos que permiten inferir y atentar contra nuestras decisiones cotidianas. Sean decisiones cotidianas en base de datos privadas, como por ejemplo, no sé si les sucedió, pero muchas veces sucede que uno está interesado en comprar determinado electrodoméstico y antes de entrar a buscarlo quizás ya aparece la publicidad de ese electrodoméstico que uno está buscando. Eso sucede con las bases de datos privadas, luego con las bases de datos que están en manos o en poder del Estado. Con el tratamiento de esos datos pueden llegar a inferir y atentar contra nuestras decisiones políticas. Hay un caso muy conocido, que es el caso de Cambridge Analytica, un caso que sucedió en Estados Unidos con la campaña de Donald Trump, donde mediante el acceso de una agencia que se encargaba de relacionar actos de campaña, accedió a datos de información de los ciudadanos y pudo de esa manera establecer perfiles ideológicos de esas personas y poder llegar a enviar todo lo que era información personalizada de las candidaturas que había o de los programas que había en campaña en los Estados Unidos. O sea que es un tema muy importante. ¿A quién se les pueden dar esos datos privados y qué se puede llegar a hacer con esos del otro lado, no? Matías, por ahí pensamos, bueno, esto sucede en Estados Unidos, pero acá no va a suceder, no puede suceder, pero sin embargo, en algún momento de la pandemia, en donde todos queríamos acceder, a lo mejor solo con presentar el documento, nosotros podíamos dejar nuestros datos, o para circular necesitábamos un certificado donde debíamos dejar todos nuestros datos. ¿Qué sucede con esa información de ese momento? ¿Qué está pasando ahora? Exactamente. Bueno, creo que fue se obtenieron datos de manera compulsiva, más que nada con la aplicación Cuidar. Hasta, yo creo, para ir a trabajar, para poder circular por la calle, uno tenía que dar una serie de datos personales importantes y algunos que podían llegar a inferir datos sensibles, que tienen una protección mayor que los datos personales simples. El Estado, mediante una decisión administrativa que se estableció cuando la pandemia estaba pegando muy fuerte en nuestra sociedad, dijo que esos datos podrían ser cedidos y transferidos entre todas las dependencias del Estado. En primer momento era para preservar la salud pública, pero esta decisión administrativa, sigue estando vigente ahora, cuando la pandemia ya dejó de ser una cuestión de salud pública importante. Ya morigeraron mucho los contagios y bueno, ya está más manejado el tema, y aún así sigue vigente esta decisión administrativa que permite ceder y transferir estos datos entre todas las dependencias del Estado. En principio, esto, como te decía, era para fomentar, o en realidad para proteger un poco lo que es la salud pública, pero ahora no sabemos qué están haciendo con esos datos y qué pueden llegar a hacer con esos datos en una época de campaña electoral. ¿Y qué tipo de protección, Matías, qué tipo de protección tienen nuestros datos? Pueden circular por todos los ministerios o por todas las dependencias del Estado, pero ¿qué tipo de protección tienen para circular por fuera de esas dependencias? Todas las dependencias deberían contar con un sistema de protección de estos datos, un sistema de seguridad. En nuestro país ya ha habido varios accesos a fuentes de datos de organismos públicos, justamente por no contar con una buena protección de seguridad de esos datos personales.
Así que por fuera, siempre que se transfiere un dato de una base de datos a otra, la vulnerabilidad que hay para ataques externos y para poder obtener esa información de organismos por fuera del Estado es posible y es bastante posible, podríamos llegar a decir. Matías, ¿cuál es la sugerencia por allí desde el Observatorio de Derecho Informático para el trato de esta información tan sensible que en cierta forma de alguna manera antes era protegida, ahora a lo mejor sentimos que está desprotegida nuestra información? ¿Hay alguna recomendación de cómo trabajar esos datos o cómo protegerlos? Bueno, en primer lugar, sepamos que cuando lo que es la transferencia de datos o el consentimiento de una persona cuando otorga sus datos personales tiene que estar siempre, tiene que ser el consentimiento libre, estar claramente informado y también tiene que estar claramente informado qué se van a hacer con esos datos y si estos datos van a poder ser cedidos a terceros. Como recomendación primaria, siempre leer y saber que cuando nosotros damos esos datos, exista la posibilidad de que estos puedan ser cedidos y qué tratamientos se pueden hacer con esos datos para ver en qué base de datos podemos dejar datos privados o no. Cuando es una recolección compulsiva en materia del Estado, ya esto se desdibuja un poco, porque la realidad es que a veces, como te decía, para poder circular necesitamos otorgar una serie de datos personales al Estado, que esos datos personales podían inferir en datos sensibles, que como te decía, tenían un rango de protección mayor en nuestra normativa. Nosotros, en el marco de esto, de esta decisión administrativa principalmente, solicitamos una ley de amparo con la finalidad de que se declare inconstitucional esta decisión administrativa, porque entendemos que atenta principalmente con la libertad de la persona de poder elegir a quién se le da los datos y qué se pueden llegar a hacer con esos datos, que eso es lo que se llama autodeterminación en carácter de datos personales. Y al mismo tiempo estamos solicitando la declaración de inconstitucional de un artículo específico de la Ley de Protección de Datos Personales que le permite al Estado poder obtener todos estos datos personales con el mero hecho de denunciar que son para potestades propias del Estado y no están taxativamente establecidos, cosa que la discrecionalidad en ese momento del Estado para poder recolectar y tratar esos datos personales es amplísimo. Matías Otero, muchísimas gracias por esta información. Nos encontraremos seguro de nuevo aquí en Ciudad U. Bueno, muchas gracias. Bueno, claramente cómo están nuestros datos allí y viendo qué pasa ahora en épocas electorales y qué podemos también pedir para los próximos gobiernos, ¿no? La protección específica de todos nuestros datos.